conversemos sobre una primera definición de élites, entendiendo las élites como un grupo de personas que por su posición económica, o política, social o cultural, tienen una mayor capacidad para tomar decisiones o influir en la vida de los demás, ¿no? Esto puede ser debido a su riqueza, sus contactos, su acceso a la educación o a puestos de poder en una determinada sociedad, ¿no? Digamos, la condición de élite puede ser obtenida por, digamos, un grupo, por una persona, por un grupo de personas en el lapso, en el transcurso de una vida, ¿no? Si llevan a cabo una serie de actos que las lleven a destacarse en un determinado campo de la vida, como puede ser la vida cultural, la vida económica, la vida social, ¿no? O también puede adquirirse a través de la herencia, ¿no? En el caso de, digamos, posiciones de poder, de poder económico, de influencia, que se hereden, digamos, de generación en generación, de padres a hijos o inclusive de muchas más generaciones atrás, ¿no? Entonces, las élites pueden existir en diferentes esferas y contextos dentro de un país como de la siguiente forma, ¿no? Y aquí vamos a revisar en esta diapositiva los tipos de élites, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las élites políticas, los líderes políticos, los funcionarios, los legisladores y otros individuos que ocupan cargos y toman decisiones clave en la dirección política del país, ¿no? Tenemos, por otro lado, las élites económicas, compuestas por empresarios, inversionistas, magnates y dueños de grandes empresas que controlan una gran parte de la riqueza y recursos económicos del país. Tenemos por otro lado a las élites sociales, que están constituidas o están constituidas por individuos de clases altas con un estatus social elevado, ¿no? A menudo relacionado con su educación, ocupación, linaje o estilo de vida, ¿no? Aquí quizás puede aplicarse con mayor claridad el sentido de élite por herencia, ¿no? El caso de, digamos, privilegios o el caso de estatus que se transmiten a través de la herencia, ¿no? Por condición hereditaria, ¿no? También tenemos a la élite cultural y la élite intelectual constituida por los académicos, intelectuales, artistas y figuras influyentes en los medios de comunicación y la cultura que pueden dar formas a las ideas, valores y discursos en la sociedad. ¿No? Aquí esta élite, la élite cultural, se caracteriza porque, bueno, los individuos, hombres, mujeres, o personas en otras condiciones, llegan a tener un capital cultural, ¿no? Un capital simbólico que les permite, digamos, resaltar o que su discurso, su punto de vista, goce de alguna legitimidad cultural en el campo intelectual del saber, ¿no? Por ejemplo, los académicos, los maestros, maestras, docentes, etcétera, ¿no? Por otro lado, también tenemos a las élites militares o de seguridad, compuestas por los altos mandos militares y líderes de agencias de seguridad que pueden ejercer un importante control sobre el uso de la fuerza y la seguridad del país, ¿no? Tanto como que estén en funciones, como que también hayan pasado a la posición de retiro, pero que tienen una malla de relaciones que les pueden permitir mantenerse aún en contacto con los efectivos que aún se encuentren digamos, en condición de actividad, ¿no? Y que puedan tener algún tipo de influencia, ¿no? Quizás recordemos que en algunas circunstancias, en algunas ocasiones, los mandos militares en retiro conforman asociación y se sacan algunos pronunciamientos, pues, ¿no? Que dicen defender la democracia, ¿no? Entonces, es ese tipo de personaje, ¿no? Tenemos también la élite religiosa, que está compuesta por los líderes religiosos y las figuras eclesiásticas, digamos, más reconocidas en cada confesión, ¿no? Ya sean católicos, evangélicos, cristianos o de otras denominaciones, ¿no? También, y a diferencia del año pasado, ahora he incluido a dos nuevas élites que me han parecido irrelevantes, ¿no? Las élites digitales, aquellos individuos o empresas que tienen un gran poder o influencia en el ámbito de las tecnologías y las redes sociales, ¿no? Este aspecto me pareció clave indicarlo, dado que las redes sociales, la Internet y todos los medios de comunicación virtuales y digitales han entrado con mucha, pero mucha fuerza en nuestras vidas y cabe también tenerlos en cuenta, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos identificar a los influencers, ¿no? A los famosos influencers, quienes pueden ejercer algún tipo de, como bueno, su nombre lo indica, algún tipo de influencia, sea en los patrones de consumo, en los patrones de gusto, en lo que es deseable, cognoscible, pero también pueden tener, por ejemplo, un rol en la vida social y política en el país, ¿no? En algunos momentos, los colectivos de
tribus virtuales, como solía llamárseles, o culturas digitales, pueden tomar posición por algún tipo de situación y actuar en consecuencia, ¿no? Ahí quizás podemos recordar a las armies de los grupos de K-pop, ¿no? Que en algún momento han tomado acción y decisión frente a una coyuntura política un poco complicada, ¿no? Y finalmente también me pareció muy importante señalar a las élites regionales, los grupos de poder económico o político que tienen una fuerte influencia en determinadas regiones del país, ¿no? Ya era tiempo de que las visualicemos, que tengamos una plena conciencia de que hay élites regionales, de que cumplen roles tanto en sus regiones como también pueden cumplir roles en el ámbito nacional, ¿no? Y digamos, para muestra creo que podemos imaginar, identificar a políticos, empresarios, que, por ejemplo, fundan universidades y que luego buscan ser presidentes de la República y que, bueno, pueden tener diversos tipos de agendas que consiguen, ¿no? Entonces, ya que hemos tenido esta primera aproximación rápida a los tipos de élites, vamos a revisar en esta siguiente diapositiva y podemos, digamos, pensar o entender o unas ideas iniciales para pensar un proyecto nacional o de qué hablamos cuando hablamos de un proyecto nacional, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un proyecto nacional, podemos pues, hablar de un conjunto de objetivos, metas y políticas que un país o nación se propone para su desarrollo, crecimiento y bienestar. Suele ser una visión a largo plazo que busca guiar las acciones y decisiones de un país en diversos ámbitos como la política, la economía, la sociedad y la cultura, con el objetivo de alcanzar un determinado nivel de progreso y cohesión social. Implica la idea de construir un futuro mejor para la nación en su conjunto, más allá de las diferencias políticas, sociales o culturales que puedan existir. Digamos, a este respecto y según esta definición, yo les plantearía una primera pregunta como para discutirla luego en la etapa de preguntas y respuestas, ¿no? Si es que ustedes consideran de que en el Perú hay un proyecto nacional, si es que sí o si es que no, y en qué países de la región, digamos, en los países vecinos, ustedes podrían identificar que sí hay o que en algunos países puede ser mucho más notorio la presencia de un proyecto nacional y en nuestro caso, ¿qué nos puede estar faltando para tener un proyecto nacional y por qué sería bueno tenerlo también? ¿Por qué sería bueno tenerlo? O importante, ¿no? Entonces, aquí en esta siguiente diapositiva me gustaría discutir ¿qué rol juegan las élites en los proyectos nacionales? Y es que las élites pueden desempeñar un papel importante en los proyectos nacionales, ya que su nivel de influencia y poder puede tener un impacto significativo en la dirección y ejecución de políticas, decisiones económicas, desarrollo social y otros aspectos claves de la vida nacional. Su papel puede variar según el sistema político, económico, social de cada país, pero aquí hay a continuación algunas formas en las que las élites pueden influir en los proyectos nacionales, ¿no? O sea, su influencia desde ya es significativa, ¿no? Pero podemos discutir bueno, y razonar acerca de que si esta influencia se está o se ha estado canalizando, digamos, por canales constructivos o canales, digamos, no muy relevantes o más bien algunos canales que puedan resultar problemáticos. Pero bueno, vamos a revisar a continuación los campos de acción e influencias de las élites, ¿no? Por ejemplo, las élites pueden tener una participación, y que de hecho lo tienen, muy importante en la toma de decisiones políticas, ¿no? Las élites a menudo tienen acceso directo a los centros de poder político y pueden influir en la formulación y ejecución de políticas públicas. Pueden ejercer presión sobre los líderes políticos para que adopten ciertas políticas que beneficien sus intereses económicos, sociales o políticos, ¿no? Por ejemplo, en este campo podemos identificar a los grandes medios de comunicación, ¿no? Que en este país no son muchos, son más bien contados con los dedos y que pertenecen a grupos económicos importantes o familias importantes que a través de sus medios o de sus portadas pueden inducir algún tipo de percepción, idea, ¿no? U opinión. Eh, y también se suele dar el caso que para los miembros de las élites puede ser mucho más fácil influir en los decisores políticos porque los decisores políticos pueden o bien venir del campo de las élites o querer mantener un vínculo cercano con estas, ¿no? Entonces, para, digamos, algunos presidentes de gremios
de la gran empresa, como por ejemplo de sectores extractivos, puede ser mucho más fácil comunicarse con los actores del Estado de su determinado sector y alcanzar algunos petitorios o recomendaciones con algún tipo de nivel de interés hacia su campo de acción, ¿no? El otro campo de acción, influencia de las élites, también es la economía y el desarrollo, porque las élites económicas pueden influir en las decisiones relacionadas con la inversión, el comercio y el desarrollo económico. Pueden respaldar proyectos de infraestructura, pueden facilitar, promover la inversión extranjera o políticas económicas que favorezcan sus negocios y patrimonio. Y más bien pueden, por ejemplo, también impedir o frenar o presentar algún tipo de obstáculo para que se puedan desarrollar algunos campos económicos en sectores nacionales, ¿no? En algunos, en el ámbito productivo, en el ámbito industrial, porque, digamos, podría significar algún tipo de competencia para algún sector o algún grupo que más bien esté en el rubro de las importaciones de bienes y el desarrollo de productos nacionales pueda significar algún tipo de competencia, ¿no? Las élites también pueden tener campos de acción e influencia en los medios de comunicación y opinión pública, como lo mencionaba hace un momento, porque suelen tener un control significativo sobre los medios de comunicación y pueden contribuir a moldear la opinión pública al promover ciertas narrativas o agendas. Esto puede afectar la percepción que tenemos de los proyectos nacionales y su aceptación por parte de la población, ¿no? Entonces, si es que hay algunos temas que son urgentes, relevantes para, digamos, la sociedad en su conjunto, pero que para un sector de las élites puedan ser temas que representan algún tipo de ruido político, económico o social, pueden ser temas que sean invisibilizados o que más bien puedan ser temas estigmatizados, ¿no? Temas rechazados, temas que puedan ser caricaturizados o que algunos de los sectores que planteen algunos temas que puedan ser incómodos se les adjudica algún tipo de estigma o estereotipo, ¿no? Como por ejemplo, ah, no, esos son terrucos, ¿no? Entonces, ahí pueden apelar a alguna serie de términos que en lugar de enriquecer el diálogo, el debate, más bien pueda terminar circunscribiéndolo a el debate de pocos temas, ¿no? Entonces creo que me parece que por el lado de los líderes, ¿no? Sobre todo los líderes juveniles, hay que buscar los medios de comunicación alternativos que nos permitan poder acceder a información que no vaya a estar parametrada por algún tipo de interés, ¿no? Ahora, las élites también, de hecho, tienen participación política y eso se relaciona con la toma de decisiones políticas porque a menudo tienen más recursos y mayor acceso a redes políticas, los que les puede permitir participar activamente en el proceso político, ¿no? Ya sea postulándose para cargos públicos o ejerciendo presión sobre los órganos de gobierno. Ahora, también vemos presencia de las élites en los campos de la educación y la cultura, en tanto que pueden contar con mayor facilidad para acceder a la educación, al consumo de bienes culturales y respaldar como consecuencia algunos enfoques educativos, algunas instituciones culturales o programas de investigación que promuevan sus valores o intereses, ¿no? Entonces, por ejemplo, ah, podríamos discutir o pensar qué tan positivo puede ser que algunas élites religiosas, por ejemplo, como se ha propuesto recientemente en un proyecto de ley, conduzcan la educación pública, ¿no? Eso puede ser conveniente, puede ser relevante, puede ser importante para el país, o más bien si es que queremos embarcarnos en un país, en una sociedad laica, más bien tengamos que garantizar que sea el Estado de manera autónoma, libre e independiente de cualquier tipo de influencia confesional y en la educación de los chicos y las chicas. Y finalmente, las élites también pueden tener una acción de influencia en la inequidad social, en la reproducción de la desigualdad, ¿no? Dependiendo de la relación entre las élites y el resto de la población. Su influencia puede contribuir a la desigualdad social si se benefician desproporcionadamente de los proyectos nacionales, dejando a otros grupos marginados o con menos acceso a oportunidades, ¿no? Entonces, digamos, hemos ya hecho un repaso, hemos identificado algunos tipos de élites y algunos de los campos de acción e influencia en los que éstas pueden participar. Ahora, ¿cuál es nuestra situación actual? Y a partir de estas diapositivas vamos a revisar un poco qué cambios han habido en la estructura del poder en los últimos 30
30 años cuando han habido algunos cambios paradigmáticos importantes, ¿no? Cuando se ha puesto a, digamos, la exportación de materias primas como uno de los principales sectores de la economía, ¿no? Uno que se beneficia, uno que se protege, porque puede aportar importantes recursos para el fisco, ¿no? Para la caja fiscal, pero puede también, como un efecto eh, paralelo, inducir a que haya una reprimarización de la economía, ¿no? Es decir, de que se pierdan capacidades productivas o que o que se desincentive el desarrollo industrial o de otras fuerzas productivas en un país que también son importantes, ¿no? Como por ejemplo para el desarrollo tecnológico. Pero bueno, vamos a revisar aquí algunos datos sobre la posición y el rol eh, de las élites económicas en cuanto al poder, ¿no? Ah, ya, muy bien, ok. Las élites económicas entonces concentran cada vez más cantidad de riquezas y se apropian de y de ingentes flujos de ingresos, poniendo en tensión la capacidad de la democracia como régimen político a la hora de impulsar y garantizar bienestar a las mayorías. En Latinoamérica, el 1% de la población posee el 37% de la riqueza y el 20% más rico recibe el 45% de los ingresos, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que hay una situación en donde las élites económicas están concentrando cada vez más una mayor cantidad de riquezas y que se está dando una situación, una creciente disparidad en donde cada vez un porcentaje menor de la población está concentrando una mayor cantidad, un mayor porcentaje de la riqueza, y estamos hablando de la región latinoamericana o sudamericana en específico, que es una de las regiones más desiguales del mundo. Entonces, así, el poder estructural de las élites se potencia cuando se colocan en puntos claves de la gestión estatal a exdirectivos y gerentes de empresas con el argumento de incrementar los niveles de eficiencia y modernización del Estado, ¿no? Que es uno de los argumentos que se han discutido, o que se proponen de cuando en cuando, ¿no? Respecto a que sí, los empresarios son los mejores gestores y los empresarios deberían ser inclusive hasta presidentes, ¿no? Pero pensemos y evaluemos, veamos la evidencia, ¿no? Veamos las evidencias respecto a empresarios políticos, cuáles han sido sus desempeños, cómo han sido sus desempeños y si es que esta idea, esta noción, este argumento de que los empresarios son también buenos gestores en la política puede ser verdadero, ¿no? Y el ingreso masivo de funcionarios ligados a la élite económica acarrea un riesgo que puede ser soslayado, ¿no? La captura de la decisión pública por parte de los intereses privados, ¿no? Ahí pueden darse situaciones de puerta giratoria en donde se trasladen o se traslapen los intereses privados hacia el sector público, pero eso vamos a discutirlo un poquito más adelante. Estos planteamientos son de la doctora Ana Castellani, ella es argentina, ella participa en el Observatorio de Élites del CITRA, del CONICET de Argentina, ¿no? Y bueno, pongámosle bastante ojo también al caso de Argentina, según el proceso que es por todos públicos, está viviendo nuestro hermano país del sur, ¿no? Entonces, ahora revisemos, quería mostrarles esta tabla que muestra que muestra un ranking de los principales 25 grupos económicos según ingresos al 2021 en dólares. Esta tabla forma parte de una investigación en la que colaboramos con el profesor Francisco Durán, a quien siempre, por cierto, recordamos y agradecemos por toda la formación que tuvo a bien compartir con nosotros y por las grandes oportunidades que nos dio para aprender, para conocer. Y bueno, valga también este momento para, bueno, decir y compartir que eh, nos alegra mucho, ¿no? Poder compartir parte de su legado o aquello que aprendimos con él, ¿no? Y con él aprendimos, por ejemplo, a identificar a los grupos económicos como los que ven en esta tabla. Y esta tabla corresponde a una tabla mucho más grande de los 100 grupos económicos más importantes
en el Perú, pero retratamos aquí solamente 25 porque son, digamos, los más emblemáticos, los que permiten ver algunas tendencias importantes, ¿no? Y podemos ver que entre los primeros grupos, ¿no? Hay grupos que se ubican fundamentalmente en el campo de las finanzas, ¿no? Como el grupo Credit Corp, como el grupo Intercorp, siendo él el primero, ¿no? En el rango de ingresos para el año 2021, pero también hay una muy fuerte presencia de grupos del sector extractivo, como por ejemplo Glencore, como por ejemplo Southern, como por ejemplo el grupo Freeport-McMoRan, que también es un grupo minero, eh, y algunos otros grupos que forman parte de los grupos emblemáticos del país. El profesor Durán se estudió en su libro Los 12 Apóstoles de la Economía Peruana, y son grupos como el grupo Breca, ¿no? Como el grupo Gloria Rodríguez, que tienen importante participación en algunos nichos económicos y concentran también la oferta de diversos productos en estos nichos económicos, ¿no? Veamos bien esta lista de 25 grupos, ¿no? Cuáles son los sectores en los que los identificamos, porque luego vamos a seguir conversando un poquito más acerca acerca de ellos, ¿no? Y bueno, producto de esta tabla vemos que se configuran algunas tendencias, ¿no? Y que una de las primeras tendencias sobre las que quisiéramos poner un poco el relieve es en la hiperconcentración económica, ¿no? Y les decía que les mostraba solamente 25 de los 100 grupos económicos que habíamos identificado, porque estos 25 grupos acumulan o concentran casi el 80% de los ingresos de los 100 primeros grupos económicos, ¿no? Entonces, aquí vemos una concentración realmente muy grande, superlativa en estos 25 primeros grupos, ¿no? Ahora también podemos ver que estos 25 primeros grupos concentran la mayor cantidad de empresas dentro de cada grupo económico en relación al resto, ¿no? Y esto nos habla acerca de la diversificación productiva, que ha sido una muy importante tendencia que han venido siguiendo los grupos, ¿no? Por ejemplo, el grupo Credit Corp o el grupo Romero, ¿no? El grupo Credit Corp venía de la actividad financiera, bancaria, con el banco de crédito, pero con el tiempo este grupo se ha ido diversificando y ha crecido hacia el sector de la salud. Por ejemplo, controla todas las clínicas Sana, se ha eh, expandido también al sector de los seguros con Pacífico, también al sector de las AFPs, controla AFP Prima y también algunos otros negocios, ¿no? Y aquí en el cuadro número 5 podemos observar un patrón también interesante, y es que eh, está en relación con el gráfico número uno, que entre los 25 primeros, o en el primer cuartil de los principales grupos económicos, vemos que hay una notoria participación de los grupos de poder económicos extranjeros, ¿no? Frente a los nacionales, ¿no? En el primer cuartil, esto es, en los primeros 25 grupos económicos, el 72% son grupos económicos extranjeros y solamente el 28% son grupos económicos nacionales. Y vemos cómo esta tendencia se va invirtiendo perfectamente hacia el cuarto cuartil, ¿no? Hacia los últimos 25 grupos de esta lista de 100, y nos permite tener entonces una idea de cómo se está componiendo, ¿no? Digamos, la élite económica en el Perú, en donde vamos a ver de que hay una abrumadora presencia de grupos económicos extranjeros. Ahora prosigamos con este gráfico que les quería mostrar también, que me parece importante, porque el tipo de ingresos que recibimos por exportaciones, ¿no? Que en este caso podemos ver que históricamente las exportaciones mineras han sido muy relevantes, también lo han sido en algún momento las exportaciones agrícolas y pesqueras, ¿no? Pero que pero el nivel de ingresos por exportaciones en estos sectores ha ido
decayendo, ¿no? Eh, a lo largo del tiempo, mientras que los ingresos por eh, exportaciones minerales se han mantenido en un nivel bastante importante y las no tradicionales han crecido, digamos, pero no tan significativamente, ¿no? Digamos, este gráfico me parece que ilustra, ¿no? O arroja algunas pistas sobre el componente importante del sector extractivo en los ingresos por exportaciones nacionales y los ingresos van a condicionar también en algún momento, quieras o no, la agenda política, la agenda de discusiones, puesto que si es que los ingresos por actividades extractivas tienen tal volumen, muy posiblemente lo que van a hacer es que se condicione que no se discuta respecto a otras formas de ingreso que también podrían promoverse y que muy posiblemente, o que de hecho sí, no tendrían los pasivos que tienen los ingresos por actividades extractivas, llámese, por ejemplo, a contaminación ambiental, llámese, por ejemplo, un bajo nivel de empleabilidad, un bajo nivel de transferencia tecnológica, ¿no? Digamos, quería compartir este gráfico que me parece resume bastante bien un tema importante respecto a cómo se configuran los ingresos y la relación que tiene que ver con el tema de las élites, ¿no? Entonces, ahora ya estamos, digamos, como en la mitad de esta presentación para hablar sobre las influencias de las élites y un fenómeno muy importante, que es el fenómeno de la captura del Estado, ¿no? Porque como hemos venido conversando, las élites pueden tener una importante participación en el campo político, económico, social, cultural, intelectual, religioso, militar y otros, y que la concentración de recursos, y sobre todo económicos, pueden facilitarles la posibilidad de influir de manera excesiva o indebida sobre el Estado y las decisiones públicas. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de captura del Estado? Hablamos de captura del Estado como el ejercicio de las influencias abusivas, excesivas, legales, y o las indebidas, estas ilegales, por parte de élites económicas y políticas para que las leyes y los gobiernos funcionen de acuerdo a sus intereses y prioridades, perjudicando el interés público. Estas acciones contribuyen a aumentar las desigualdades y ampliar sus múltiples brechas y pueden traer consecuencias negativas para la democracia, para la vida de las personas, la sostenibilidad de nuestro ambiente, recursos y, por supuesto, nuestro hogar, el planeta, ¿no? ¿Hay condiciones para la captura del Estado? Sí, sí hay condiciones para que un Estado pueda ser capturado, como por ejemplo el alto poder económico concentrado. Y bueno, ya hemos estado viendo de que el derrotero que ha seguido nuestro país, nuestra sociedad y nuestra economía es hacia la concentración económica, ¿no? Una alta discrecionalidad decisional. ¿Qué significa esto? Significa que las capacidades de decisión se concentren en pocos actores. Pero alguien me puede decir, oye, pero así funciona, digamos, al menos el régimen presidencial, ¿no? O sea, es el presidente el que rige, el que concentra los mayores poderes y las capacidades de decisiones. Sí, es cierto, pero para eso hay y debe haber un balance entre los poderes, ¿no? No hay y no existe un poder que sea el primer poder del Estado y otro que sea el segundo, el tercero. Eso no hay, no existe. En una democracia lo que existe es una división de poderes y los poderes se balancean unos con otros, ¿no? E inclusive hay una situación de otros poderes más allá de los tres poderes convencionales o clásicos que también contribuyen en el balance, ¿no? Entonces, si es que en un momento vemos que hay una sobreconcentración de la decisión en algún sector o en algún poder, ahí tenemos que parar las antenas y evaluar cómo están siendo tomadas esas decisiones, ¿no? La otra condición es la heterogeneidad burocrática, ¿no? Y esta condición se refiere a cuando el Estado no está desarrollado de modo homogéneo, ¿no? Y más bien hay una alta diferencia y una alta desigualdad en el desarrollo del Estado. Hay algunos sectores del Estado que están más y mejores desarrollados, reciben más apoyo, mientras que pueden haber algunos otros sectores que estén en una situación un poco menos desventajosa, ¿no? O menos desarrollada, ¿no? En algún momento se han hablado de, oh sí, las islas de eficiencia, y qué bien tenerlas, pero manejarlos en esa lógica de islas de eficiencia en el Estado frente a otros
estamentos del Estado que están generalmente vinculados a las áreas sociales, que no reciben el mismo impulso, ¿cómo se está traduciendo ello en la calidad de vida de las personas, ¿no? Por ejemplo, en el sector educación y salud, ¿no? La otra condición importante para la captura del Estado es la debilidad institucional, especialmente en los órganos de fiscalización, justicia, control y regulación, ¿no? Cuando no hay una eficaz fortaleza institucional y estos órganos pueden ser fácilmente cooptables o las decisiones que se tomen dentro de estos órganos puedan ser condicionadas por algún tipo de nivel de interés político, ¿no? Cuando también hay una baja capacidad de la sociedad civil para exigir una rendición de cuentas y cuando hay una sociedad desmovilizada, ¿no? Digamos, cuando puede haber una sociedad que esté un poco ensimismada, ¿no? Quizás como nuestra sociedad, ¿no? En sobrevivir, es cierto, hemos atravesado una pandemia, hemos atravesado una crisis económica, ¿no? Una recesión, pero también nos tocaría tratar de salir un poco más allá para no permitir que algunas condiciones que más bien complican nuestra vida diaria se terminen imponiendo, ¿no? Uy, ¿qué pasó? Allá, sí. Entonces, estas son las condiciones para la captura del Estado y bueno, pueden haber otras muchas más, pero circunscribimos a estas como algunas de las principales o más visibles, ¿no? Ahora, cómo se captura el Estado? Hay algunos mecanismos de captura, ¿no? Como por ejemplo la financiación de partidos. Y creo que ahí, digamos, no es necesario que abonde mucho más. Se ha instalado recientemente un juicio, que bueno, creo que algunos lo hemos visto a través de los medios o las redes, en donde se está empezando a juzgar una situación, un proceso, un fenómeno en donde algunos partidos han financiado a algunos grupos políticos para que desde dentro del Estado, una vez ya llevadas a cabo las elecciones, estos grupos políticos beneficiados por el financiamiento devuelvan los favores a sus financistas, ¿no? Entonces, este es un tema, es un mecanismo importante. Otro mecanismo importante es la organización de redes exclusivas y de influencia, ¿no? Para que puedan darse ahí situaciones de lobby, de influencias excesivas, ¿no? Para que en la decisión pública se impriman algunos intereses determinados, ¿no? El lobby, la puerta giratoria, es un mecanismo que está en estrecha relación con el anterior, que es el lobby, es la gestión de intereses, que es una actividad de hecho legítima, ¿no? O sea, los ministerios, de hecho, tienen, por ejemplo, gestores ante el Congreso, también los gremios empresariales tienen, por ejemplo, también gestores ante el Congreso, pero el problema está cuando esta actividad se hace a puerta cerrada, se hace de manera poco transparente y las influencias ahí pueden ser excesivas y pueden darse más bien situaciones en donde se coludan, ¿no? Algunos intereses. Y la puerta giratoria alude a el tránsito de personas que vienen del sector privado hacia el sector público y viceversa, y ahí pueden darse unas correas de transmisión en donde algunos intereses privados se terminen superponiendo sobre el interés público, ¿no? Los sobornos, los favores, los agasajos, los incentivos, los regalos, las contraprestaciones de diverso tipo, ¿no? Como por ejemplo los viajecitos, ¿no? Las invitaciones, las condecoraciones. Ven aquí que yo te doy una condecoración de doctor honoris causa, ¿no? Entonces algunos políticos pueden perder ahí, digamos, el sentido de la realidad y se pueden ver influenciados por algunos determinados actores, ¿no? La legislación sastre. ¿A qué cosa creen que me puedo referir con legislación sastre? A la legislación a la medida, hecha a la medida, no es a la legislación hecha para favorecer un determinado interés, así que se echa así a la medida, ¿no? O sea, como el sastre, que vaya, a ver, ¿tú cuánto necesitas de ampliación de tu cuota de pesca? Ah, ya, sí, necesito poder pescar 20 toneladas extra. Muy bien, entonces ya, se modifica un proyecto de ley y se aprueba y, ¡oh! Se modificaron las cuotas de pesca y entonces algunos sectores se ven beneficiados con un tipo de decisión, ¿no? El manejo de la influencia también a través de la comunicación y la prensa, ¿no? Cuando la prensa puede direccionar algunos temas o más bien puede invisibilizar otros y también algunos medios de comunicación forman parte de grupos económicos que eh,
entran a jugar también en el juego económico, en el juego de presión, y estos medios de comunicación, antes medios, digamos, que solamente tenían una finalidad, digamos, la de informar, comunicar, pueden terminar pasando a ser más bien órganos de relaciones públicas y de influencia de algunos grupos económicos, ¿no? Quiero mostrarles ahora a continuación, para que quede un poco más clara la figura, este diagrama de captura, ¿no? Tenemos, uy, ¿qué pasó? No te vayas. Uy, ya, ahí está, disculpe. Entonces, vemos en este diagrama de captura que hay una élite poderosa, por ejemplo, una élite económica, que actúa en un contexto político determinado, no en un contexto específico determinado, ¿no? Por ejemplo, las elecciones, utilizando elementos que facilitan la captura. Una regulación, cuando, digamos, hay una regulación deficiente sobre la financiación privada de las campañas políticas. El financiamiento privado de las campañas políticas ahora se ha prohibido, ¿no? Yo me pongo a pensar y digo, ¿qué tan bueno ha sido ello, viable? Porque, o sea, digamos, antes, cuando la financiación privada no estaba totalmente prohibida, algunos, bueno, la declaraban, ¿no? Era obligatorio declararla a la OMPE. Pero ahora que el financiamiento está prohibido, el financiamiento sigue circulando, pero ya no tenemos información, ¿no? Entonces, ahí cabe repensar algunas de las reformas que se han llevado a cabo adelante, ¿no? Entonces, estos elementos crean una influencia indirecta, por ejemplo, financiando una campaña política ilícitamente, o no, si es que, o sea, son fondos que se llevan en maletines o en sobres Manila, ¿no? Y que se entregan por los bares, ¿no? Y los efectos que puede tener esta situación es la captura, es bloquear iniciativas públicas o que se refuercen discursos que justifiquen algunos privilegios adquiridos por la élite, ¿no? La fuente de este diagrama la tienen ahí, ustedes pueden buscarla, son unos capos y capas, pueden encontrar por ahí en internet y pueden revisar con mayor detalle el documento, ¿no? Ya nos vamos acercando hacia el final de la presentación. Discúlpenme si es que me estoy extendiendo, solamente que el tema es muy interesante y, bueno, y provoca seguir hablando y hablando, pero nos acotamos para terminar. Este gráfico que vemos aquí, captura del Estado, un círculo vicioso, lo he tomado de un documental de Noam Chomsky que se titula Requiem for the American Dream, Requiem por el sueño americano, lo pueden encontrar en internet, en YouTube, y me parece que resume muy bien la lógica, la dinámica de la que estamos conversando, ¿no? Tenemos por un lado la riqueza que busca influir sobre el poder, ¿no? Busca influir sobre el poder con dinero, con donaciones, etcétera, ¿no? Sobre el poder político, ¿se entiende? Y entonces el poder político le devuelve a la riqueza o a los sectores económicos más favorecidos legislación que aumenta la riqueza, y esa riqueza vuelve a influir sobre la política, y entonces estamos ahí en un círculo vicioso, ¿no? Que tenemos que ver cómo podemos romperlo y salir de él para tener un cuerpo político, un cuerpo estatal, un aparato público, un Estado, ¿no? Que vele por el interés público y por el bienestar general de todos, ¿no? Que esa es la idea del Estado. Consecuencias de la captura del Estado, rápidamente, hay una concentración de la riqueza y un aumento prolongado de la pobreza, la desigualdad y la exclusión, la generación de distorsiones en las políticas públicas, una generación de la complementariedad negativa, en el caso, por ejemplo, de la captura y la corrupción en el sector salud, ¿no? ¿A qué me refiero con complementariedad negativa? Me refiero a aquella situación en la que el sector salud, no público, los hospitales, las postas, los centros de salud, no brindan la salud en toda la magnitud que deberían hacerlo, porque hay un interés que no lo hagan, ¿no? O sea, si que ustedes ven y visualizan, imaginan o visitan algunos de los alrededores de los hospitales públicos, van a ver que hay talleres, mini clínicas, laboratorios de ecografías, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque los hospitales suelen estar, lamentablemente, o malogrados o averiados, o inclusive nunca usados, aparatos de resonancia, tomografías, de rayos X, que no se utilizan ¿para qué? Para beneficiar a la oferta privada de estos servicios, que trayendo como consecuencia ¿qué? El encarecimiento del acceso a la salud, ¿no? Y una persona, digamos, de escasos recursos que vaya a un centro público de atención de salud tenga que gastar en la provisión, ¿no? de un examen, y eso pueda agravar su condición de pobreza, o que pueda
finalmente conducirlo a una situación, digamos, más grande. Eh, También puede ser la captura del Estado fuente de conflictos, ¿no? Y muchos de ellos conflictos sociales como pérdidas de vidas, ¿no? Y a la derecha ustedes pueden ver la imagen de la curva del diablo en Bagua, cuando se llevó a cabo el baguazo, puesto que el gobierno de aquel entonces quería imponer un tipo de legislación que los pueblos nativos aguajún rechazaban, ¿no? Y finalmente hay una amenaza, pues, ¿no? Como lo vemos aquí, a los derechos y existencia de los pueblos indígenas, al ambiente y a la conservación, ¿no? Casos de captura del Estado, rápidamente para picarlos y podemos conversar luego acerca de ellos. Evidentemente el caso Odebrecht y de lavado de activos, ¿no? ¿Qué fue Odebrecht? Una empresa constructora brasileña involucrada en el mayor escándalo de corrupción de Latinoamérica, el lavado de activos, participando a través del lavado de activos o del financiamiento político, ¿no? Ahí Odebrecht utilizó una red de sobornos y pagos ilícitos a funcionarios públicos para obtener contratos de obras y apelando, recurriendo a la captura de Estado, la empresa no solo pagó sobornos, sino que también influyó en la toma de decisiones políticas y económicas a su favor, financiando a actores económicos o actores políticos para que tomen decisiones a su favor, ya sean sectoriales en algunos ministerios, como el Ministerio de Transportes, o decisiones legislativas en el Congreso, ¿no? Eh, ¿Y qué consecuencias tenemos? Bueno, tenemos pérdidas millonarias para el Estado peruano, obras públicas sobrevaluadas o inconclusas, o que se caen, ¿no? No se, el puente, ¿no? No se cayó, se desplomó. La erosión de la confianza en las instituciones, la crisis política y judicial y la erosión de la democracia en las instituciones, ¿no? Las lecciones, algunas de las, pongo tres nada más, pero hay muchísimas más de las que podemos sacar es la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y de transparencia, la importancia de la independencia judicial y también fiscal para que puedan activarse los mecanismos de rendición de cuentas y que, bueno, no nos continúen robando ni saqueando. Y sobre todo, y mucho más importante aún, fomentar la participación ciudadana activa en la lucha contra la corrupción desde los espacios, desde los planos locales, ¿no? Desde el distrito, el barrio, la provincia, la región y finalmente el país, ¿no? Acá vemos una fotografía, es el inicio, es la instalación del juicio oral por el caso Cócteles y bueno, en mi modesta opinión, el que está sentado realmente en el banquillo de los acusados es el fenómeno de captura del Estado, ¿no? Porque aquí vemos muy, pero muy perfectamente, es casi como un caso de laboratorio, como ahí el interés privado ha financiado a algunos actores políticos para que desde dentro del mismo Estado se aprueben y se tomen decisiones en su favor, ¿no? Algunos materiales sugeridos, con muchísimo gusto, ¿no? El libro Odebrecht del profesor Francisco Durán, investigación en la que tuve el honor y el privilegio de asistirlo y acompañarlo. Este es un libro que pueden descargar de manera gratuita, pueden googlear Odebrecht, la empresa que capturaba gobiernos y van a encontrar enlaces en Oxford o en la Universidad Católica. Este, desde los cuales pueden descargar este libro, revisarlo y conversar con sus amigos, con sus padres, con su familia. Me parece muy importante hacerlo, ¿no? Los otros dos son libros, uno de ellos en los que he tenido el privilegio también de ser coautor junto al profesor Durán, sobre el dinero de la democracia, en donde ahí analizamos precisamente uno de los mecanismos eh, de influencia, ¿no? O de captura, que es el financiamiento político. En este libro se analizan los dos periodos electorales del año 2011 y del año 2016. Y finalmente el libro Los 12 apóstoles de la economía peruana del profesor Francisco Durán, en donde él identifica a los principales seis grupos consolidados y a los seis grupos emergentes de origen regional, ¿no? Entre los otros muchos que puedan ver. Estos dos últimos libros los pueden adquirir, también los pueden googlear, están tanto en formato físico como en formato digital. Ahora, bueno, perdón por el Blue Cherry, pero son buenos, son buenos trabajos que ustedes pueden acceder y bueno, por supuesto, yo completamente
dispuesto a continuar conversando en algún otro momento para quien lo desee y, por supuesto, si es que alguien desea investigar más sobre estos temas, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hacer? Bueno, finalmente, frente a toda esta situación que hemos conversado, y dejo ya algunas preguntas para que las discutan en grupo, ¿no? Y pensemos primero en, digamos, en identificar en nuestras regiones si es que existen grupos de poder económico o político que tienen una fuerte influencia en determinadas regiones en el país y cómo interactúan estas élites regionales con las élites nacionales. Interactúan, digamos, de una manera que contribuya al interés público, al bienestar general, o más bien pueden contribuir de una manera un poco más oscura, poco transparente y más bien influida por la búsqueda de algún tipo de interés, ¿no? Y finalmente, cómo los jóvenes pueden participar para recuperar el Estado para los ciudadanos y para las ciudadanas y, por supuesto, para ellos mismos, ¿no? Entonces, bueno, ya llegamos hasta aquí. Les agradezco muchísimo por su atención. Disculpen